John Miller, un hombre negro de poco más de 40 años, vivía una vida tranquila y estructurada en Atlanta. Cada día, trabajaba diligentemente como técnico de TI, encontrando consuelo en el ritmo predecible de su rutina. Una tarde cálida de martes, apagó su computadora, tomó sus llaves y se dirigió al supermercado local. El trayecto le resultaba familiar, y el suave jazz que sonaba en la radio acompañaba sus pensamientos mientras planificaba mentalmente su comida de la noche. Al llegar a la tienda, empujó su carrito chirriante por los pasillos, seleccionando verduras frescas, una barra de pan integral y una caja de leche. Al alcanzar una lata de sopa, notó a una mujer mayor que luchaba por sacar una caja de cereal del estante superior. Permítame ayudarle con eso, señora, dijo con una sonrisa cálida, recuperando el artículo con facilidad. Oh, gracias, joven, respondió ella, con gratitud evidente en sus ojos amables. Momentos como estos recordaban a John la importancia de la comunidad y la amabilidad, dos valores profundamente arraigados en él por su madre. Mientras John cargaba sus compras en el maletero de su modesto sedán, sintió una profunda sensación de satisfacción. La vida era simple, estable y estaba llena de momentos tranquilos de conexión, pero lo que él no se daba cuenta era que su aparentemente monótona jornada estaba a punto de dar un giro que cambiaría su vida. Mientras John caminaba de regreso a su casa, disfrutando del aire fresco de la tarde y el tenue aroma de las flores en flor, sintió una sensación de paz. Esa paz se rompió abruptamente cuando el sonido penetrante de sirenas de policía llenó el aire. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, tres patrullas de policía frenaron bruscamente a su alrededor. Los oficiales salieron corriendo, con armas desenfundadas, sus órdenes duras cortando la quietud. Pongan las manos arriba donde podamos verlas. ¡No se muevan!, ladró un oficial. John se quedó paralizado, sus bolsas de compras resbalando de sus manos y derramando su contenido en la acera. El miedo y la confusión chocaron en su pecho mientras levantaba sus manos temblorosas. ¿Qué está pasando?, logró preguntar, con la voz apenas audible sobre la adrenalina que corría por sus venas. Los oficiales no respondieron. En cambio, se movieron rápidamente, esposándolo detrás de la espalda y obligándolo a acostarse en el frío pavimento. Mientras las esposas mordían sus muñecas, John intentó explicarse. Esto debe ser un error. No he hecho nada malo, suplicó. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los oficiales lo acusaron de coincidir con la descripción de un sospechoso de robo. Negro, de mediana edad y llamado John. La coincidencia le pareció surrealista. A pesar de la calma insistencia de John de que no había estado cerca de ninguna escena del crimen, los oficiales permanecieron firmes, llevándolo al fondo de una patrulla mientras los vecinos observaban con asombro. En la estación de policía, John se sentó en una celda fría y iluminada con luces fluorescentes, con la mente acelerada. Repasó los eventos del día, tratando de entender cómo su vida pacífica había degenerado en esta pesadilla. Pasaron horas antes de que un oficial regresara. Su rostro ya no era severo, sino lleno de incomodidad. Señor Miller, dijo el oficial, evitando el contacto visual. Hemos revisado su coartada y ha habido un error. Usted no es el hombre que estamos buscando. La frustración de John aumentó, pero antes de que pudiera responder, el oficial continuó. Pero hay más. Durante nuestra verificación de antecedentes, descubrimos algo sobre su familia. ¿Conoce la identidad de su padre? John frunció el ceño. Mi padre se fue cuando yo era un bebé. Mi mamá nunca habló de él. El oficial vaciló antes de revelar la verdad. Su padre era el reverendo Samuel Miller, un reconocido líder de los derechos civiles. Su trabajo allanó el camino para el cambio, pero también lo convirtió en un objetivo. El mundo de John se inclinó. Su madre siempre había sido reservada respecto a su padre, pero escuchar esta noticia, especialmente en estas circunstancias,
Fue abrumador. Antes de que pudiera procesar la revelación, las puertas de la estación se abrieron de golpe, y su madre, Eleanor, irrumpió en el lugar, su furia palpable. ¿Cómo se atreven a tratar a mi hijo de esta manera?, exigió, con la voz temblando de emoción. Se giró hacia John, envolviéndolo en un fuerte abrazo. ¿Estás bien, cariño? John asintió sin sentir. Me hablaron de papá. El rostro de Eleanor se suavizó. Miró a los oficiales con una mezcla de decepción y desafío. Le deben a mi hijo más que una disculpa. Esto no se trata solo de limpiar su nombre. Se trata del prejuicio que los llevó a acusarlo en primer lugar. En casa, Eleanor se sentó con John, una taza de té en sus manos temblorosas. Nunca te hablé de tu padre porque quería protegerte, confesó. Era un hombre extraordinario, pero su trabajo conllevaba riesgos. Cuando murió, quería darte la oportunidad de tener una vida normal. John escuchó atentamente mientras Eleanor pintaba un vívido retrato del reverendo Samuel Miller, un hombre de convicción, coraje y compasión. Creía en la justicia y en el poder de la comunidad, dijo. Dio su vida por la causa, y estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido. En los días siguientes, John se sumergió en el legado de su padre, visitando la biblioteca para leer artículos antiguos y viendo documentales sobre el movimiento de derechos civiles. Aprendió sobre el liderazgo de su padre en protestas pacíficas y sus incansables esfuerzos para combatir la injusticia. Mientras John absorbía las historias, sintió que un nuevo propósito se agitaba dentro de él. Inspirado por la valentía de su padre, decidió que era hora de llevar ese legado adelante a su manera. John caminaba de regreso a casa con su madre, Eleanor, con la mente llena de preguntas y emociones. La revelación sobre su padre había despertado recuerdos y preocupaciones que no sabía que tenía. El fresco aire nocturno acariciaba su rostro mientras ambos avanzaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, al llegar al porche, Eleanor rompió el silencio. John, lo siento mucho. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al no hablarte de tu padre. Pero ahora me doy cuenta de que te quité algo importante, la oportunidad de saber quién era realmente. No fue una decisión fácil, créeme, pero después de perderlo, todo lo que quería era protegerte. John asintió lentamente, dejando que las palabras de su madre calaran hondo. Entiendo por qué lo hiciste, mamá, pero siento que he perdido una parte de mí mismo. Me hubiera gustado conocerlo, entender por qué hizo lo que hizo, tal vez incluso aprender de él. Eleanor lo miró con ternura, sus ojos llenos de arrepentimiento mezclado con orgullo. Tu padre era un hombre excepcional, John. Nunca tuvo miedo de decir la verdad, incluso cuando sabía que podría costarle caro. Amaba a la gente y siempre creyó que todos merecían igualdad, justicia y dignidad. Ese amor por la humanidad es lo que lo impulsó a luchar, incluso cuando sabía que estaba arriesgando todo. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, con Eleanor compartiendo historias sobre el trabajo de Samuel Miller. John aprendió cómo lideraba marchas pacíficas, organizaba comunidades y enfrentaba amenazas constantes debido a su activismo. Cada anécdota pintaba una imagen más clara de un hombre cuya pasión por la justicia era tan fuerte como su amor por su familia. Aunque John nunca lo conoció en persona, comenzó a sentirse más conectado con su padre, como si su espíritu estuviera vivo en las lecciones que ahora aprendía. Al día siguiente, John decidió que no podía quedarse de brazos cruzados después de todo lo que había descubierto. Recordó la humillación de ser arrestado frente a sus vecinos, la fría indiferencia de los oficiales de policía y la abrumadora sensación de impotencia. Aunque se habían disculpado, sabía que su experiencia no era única. Si él, un hombre con un trabajo estable y una vida tranquila, podía ser tratado de esa manera, ¿qué estaba pasando con aquellos que no tenían los recursos o el apoyo para defenderse? Con esta idea en mente, John comenzó a investigar formas de marcar la diferencia en su comunidad.
Visitó la biblioteca local para aprender más sobre iniciativas de justicia social y cómo construir mejores relaciones entre la policía y los residentes. Durante sus visitas, encontró un artículo sobre un centro juvenil en su vecindario que buscaba mentores para trabajar con niños y adolescentes. Sin pensarlo dos veces, se ofreció como voluntario. Cuando John entró por primera vez al centro juvenil, fue recibido por un bullicio de voces y risas de niños. Sara, la directora del centro, lo recibió con entusiasmo. John, estamos encantados de tenerte aquí. Los niños necesitan modelos a seguir que los escuchen y los guíen. Creo que vas a hacer una gran diferencia. Durante las semanas siguientes, John pasó sus tardes ayudando a los niños con la tarea, jugando baloncesto y simplemente escuchando sus historias. Los jóvenes, muchos de los cuales enfrentaban desafíos en casa o en la escuela, comenzaron a confiar en él. Un día, mientras ayudaba a un niño llamado Marcus con sus matemáticas, el pequeño miró hacia arriba con una expresión preocupada. Señor John, comenzó tímidamente, ¿cómo puedo ser fuerte si siempre me tratan mal? La pregunta impactó profundamente a John, recordándole su propia experiencia. Se inclinó hacia Marcus, mirándolo directamente a los ojos. Ser fuerte no siempre significa pelear, Marcus. A veces, ser fuerte significa ser amable, incluso cuando otros no lo son. Significa creer en ti mismo y en lo que es correcto, sin importar lo que otros digan o hagan. Marcus asintió lentamente, absorbiendo las palabras de John. ¿Eso es lo que hizo tu papá?, preguntó con curiosidad. John sonrió suavemente. Sí, Marcus. Mi papá fue un líder que siempre creyó en el poder de la bondad y la justicia. Y tú también puedes ser un líder. Todo comienza con pequeñas acciones. Mientras John continuaba trabajando en el centro juvenil, comenzó a notar cambios en los niños. Se volvieron más confiados, más dispuestos a hablar sobre sus sueños y preocupaciones. Ver su impacto le dio a John un profundo sentido de propósito, pero también sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. La relación entre la comunidad y la policía seguía siendo tensa, y John se sentía responsable de abordar ese problema. Decidió organizar una reunión comunitaria en el centro juvenil, invitando a residentes locales, líderes comunitarios y oficiales de policía. Aunque algunos vecinos eran escépticos al principio, John habló desde el corazón, compartiendo su experiencia personal y enfatizando la importancia de trabajar juntos para construir confianza. Si queremos un cambio real, dijo John frente a la sala llena, tenemos que empezar por escuchar. Todos cometemos errores, pero es cómo respondemos a ellos lo que define quiénes somos. Estoy aquí para aprender y espero que ustedes también lo estén. La reunión fue el primer paso hacia un diálogo honesto y abierto. Aunque no resolvió todos los problemas, sentó las bases para una futura colaboración. En los días siguientes, varios oficiales, incluido uno que había arrestado a John, se le acercaron con intenciones genuinas de enmendarse. John, guiado por las lecciones de su padre sobre el perdón y la reconciliación, aceptó trabajar con ellos en nuevos programas comunitarios. John trabajó incansablemente en las semanas siguientes, convirtiendo la reunión comunitaria inicial en un trampolín para iniciativas más amplias. Colaboró con el oficial Thompson y el oficial Davis, dos de los oficiales involucrados en su arresto, para crear una serie de eventos de construcción comunitaria. Aunque sus interacciones iniciales habían sido incómodas y tensas, con el tiempo y el esfuerzo comenzaron a suavizar los bordes de su relación. El primer proyecto que lanzaron juntos fue un programa de mentoría juvenil. El programa emparejaba a oficiales de policía con niños del vecindario, creando oportunidades para que la confianza y la comprensión se desarrollaran orgánicamente. John vio la transformación de primera mano cuando Marcus, el niño que había preguntado sobre cómo mantenerse fuerte, fue emparejado con el oficial Thompson. Al principio, Marcus era cauteloso,
manteniendo la distancia durante sus reuniones semanales. Pero con el tiempo, comenzó a abrirse. Una tarde, mientras John observaba desde el otro lado de la sala, Marcus le entregó al oficial Thompson un dibujo que había hecho de los dos jugando baloncesto. No eres tan malo, dijo Marcus con una sonrisa tímida. Thompson se rió, tomando el dibujo con genuino aprecio. Lo tomaré como un cumplido, respondió, acariciando el cabello de Marcus. Momentos como este reafirmaron la creencia de John en el poder de la conexión. Se dio cuenta de que, aunque los problemas sistémicos no podían solucionarse de la noche a la mañana, fomentar la comprensión entre individuos era un primer paso vital. Animado por el éxito del programa de mentoría, John y los oficiales planificaron una segunda iniciativa: paseos comunitarios, mensuales. Los residentes y los oficiales de policía caminarían juntos por el vecindario, participando en conversaciones informales y abordando preocupaciones en tiempo real. En el primer evento, John observó cómo los vecinos escépticos comenzaban lentamente a abrirse a los oficiales. Un grupo de adolescentes incluso retó a un par de ellos a un partido de baloncesto en una cancha callejera, sus risas resonando por el vecindario. A pesar de estos éxitos, John no pudo ignorar los desafíos persistentes. Escuchó susurros de duda de algunos miembros de la comunidad que sentían que la nueva participación de la policía era performativa. Otros cuestionaron las motivaciones de John, preguntándose si había perdonado a los oficiales demasiado fácilmente. Estas críticas lo afectaron profundamente, pero se recordó a sí mismo las enseñanzas de su padre. El cambio requería paciencia, persistencia y una creencia inquebrantable en el potencial del bien. Una tarde fría, John se encontró en el centro juvenil mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Sentado en el espacio tranquilo y tenuemente iluminado, pensó en el peso del legado de su padre. Samuel Miller había luchado batallas a gran escala, inspirando multitudes y enfrentando la adversidad con un coraje inquebrantable. El enfoque de John era más silencioso, más incremental. No era un predicador ni un activista, pero estaba decidido a mejorar su comunidad a su manera. El fin de semana siguiente, John organizó un gran evento de limpieza del vecindario, reuniendo a residentes, negocios locales y oficiales de policía. Trabajaron lado a lado para recoger basura, pintar sobre grafitis y plantar flores en espacios descuidados. Al final del día, el vecindario parecía transformado. Más importante aún, la atmósfera entre los participantes era de camaradería y propósito compartido. Mientras el sol comenzaba a ponerse, John se paró en los escalones del centro juvenil mirando las caras sonrientes de sus vecinos. Su madre, Eleanor, se acercó a él, con los ojos brillando de orgullo. «Has hecho algo increíble aquí, John», dijo, con la voz cargada de emoción. «¿Tu padre estaría tan orgulloso?» John sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. «No podría haberlo hecho sin todo lo que me has enseñado, mamá», respondió. Eleanor tomó su mano, apretándola suavemente. «Has tomado las mejores partes de tu padre y las has hecho tuyas. Eso no es poca cosa, John. Es un legado que vale la pena continuar». Mientras la comunidad se dispersaba, John fue abordado por el oficial Davis, que parecía inusualmente nervioso. «John», comenzó, aclarándose la garganta, «quería agradecerte por darnos una oportunidad. Sé que cometimos errores, enormes, pero trabajar contigo me ha hecho ver las cosas de manera diferente. Me ha convertido en un mejor policía y en una mejor persona». John asintió, con una expresión pensativa. «Se necesita coraje para admitir cuando te equivocas, Davis. Lo aprecio. Pero esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo por hacer». Davis extendió una mano y John la estrechó firmemente. Mientras el oficial se alejaba, John sintió una silenciosa sensación de esperanza. No era ingenuo. Sabía que aún quedaban obstáculos por delante. Pero ver los pequeños cambios, las conexiones que se estaban formando, los muros que se estaban derribando, le dio la fuerza para seguir adelante. A medida que las semanas se convertían en meses,
Los cambios en la comunidad comenzaron a sentirse tangibles. El centro juvenil se convirtió en un hervidero de actividad, no solo para los niños, sino también para familias e individuos que buscaban apoyo o un sentido de pertenencia. John a menudo se encontraba en el centro hasta altas horas de la noche, ideando nuevos programas o simplemente escuchando las historias de quienes pasaban por sus puertas. Una noche, Sara, la directora del centro, se acercó a John con una expresión pensativa. «Has hecho algo extraordinario aquí, John», dijo, apoyándose en la puerta de su pequeña oficina. «Pero no puedo evitar sentir que hay más que podrías hacer. ¿Has pensado en llevar este trabajo más allá de nuestro vecindario?» John parpadeó, sorprendido por su sugerencia. «¿Más allá? ¿Quieres decir otros vecindarios?» Sara asintió. «Lo que has construido aquí, cerrando brechas, fomentando la comprensión, no es algo que todas las comunidades tengan. Creo que otros podrían aprender de lo que estamos haciendo». La idea plantó una semilla en la mente de John, una que comenzó a crecer mientras consideraba las posibilidades. Pensó en cómo el trabajo de su padre había impactado vidas mucho más allá de su comunidad inmediata, y se preguntó si podría ampliar ese legado a su manera. Una semana después, John se encontró hablando en un centro comunitario vecino, compartiendo el viaje de cómo su vecindario había comenzado a reconstruir la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden. La sala estaba llena de un grupo diverso de personas: padres, adolescentes, dueños de negocios y oficiales de policía, que escuchaban atentamente mientras John hablaba sobre el poder de las pequeñas acciones consistentes. «El cambio no sucede de la noche a la mañana», dijo John, con la voz firme pero apasionada. «Pero comienza cuando decidimos vernos como personas primero, no como etiquetas o estereotipos, cuando elegimos escuchar en lugar de juzgar. Así es como reconstruimos la confianza. Así es como avanzamos». Después de su charla, varios asistentes se acercaron a John, ansiosos por aprender más sobre cómo podían implementar iniciativas similares en sus propios vecindarios. John pasó horas respondiendo sus preguntas, compartiendo ideas y prometiendo mantenerse en contacto. Al salir del centro esa noche, sintió un renovado sentido de propósito. El legado de su padre no se trataba solo de estar en un escenario o liderar una marcha, sino de empoderar a otros para crear cambios en sus propias comunidades. De regreso en su propio vecindario, John continuó profundizando en su trabajo. Uno de sus momentos de mayor orgullo llegó cuando Marcus, el niño tímido que una vez preguntó cómo mantenerse fuerte, se levantó en un evento del centro juvenil y habló con confianza ante una sala llena de personas. «Solía pensar que no tenía voz», dijo Marcus, mirando a John con una sonrisa. «Pero el señor John me mostró que incluso las voces pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Ahora quiero ayudar a otros a encontrar sus voces también». La sala estalló en aplausos, y John sintió una oleada de orgullo al ver a Marcus descubrir su propio potencial. Eran momentos como este los que le recordaban por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Pero no todos los días eran fáciles. Hubo contratiempos, malentendidos, desacuerdos y el lento ritmo del cambio sistémico. John a menudo se encontraba lidiando con la frustración, preguntándose si sus esfuerzos eran suficientes. En esos días, visitaba la tumba de su padre, buscando consuelo en la serena quietud del cementerio. Una tarde fresca de otoño, John se arrodilló junto a la lápida, pasando los dedos sobre las palabras grabadas. Reverendo Samuel Miller, campeón de la justicia. «Papá», comenzó John, con la voz apenas un susurro. «Algunos días siento que estoy haciendo una diferencia, y otros días parece que los problemas son demasiado grandes. ¿Cómo seguías adelante?» Aunque el viento agitado las hojas a su alrededor, no hubo respuesta. Sin embargo, en el silencio, John sintió una sensación de calma invadirlo. Recordó las enseñanzas de su padre, las palabras que Eleanor solía repetir. «El arco del universo moral es largo,
pero se inclina hacia la justicia. John se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. Seguiré inclinando ese arco, papá, dijo en voz baja. No importa cuánto tiempo tome. Regresó a la comunidad con una determinación renovada. En los meses siguientes, John amplió el programa de mentoría juvenil para incluir talleres de carrera, cursos de preparación para la universidad y recursos de salud mental. Trabajó con el oficial Davis y otros para crear una serie de reuniones de ayuntamiento, donde los residentes y la policía podían discutir temas de manera abierta y respetuosa. Quizás la iniciativa más poderosa llegó durante la temporada navideña, cuando John organizó un evento de Día de Gratitud. Residentes, dueños de negocios locales y oficiales de policía se reunieron para compartir comidas, historias y sus esperanzas para el futuro. Eleanor, como siempre, estuvo al lado de John, ayudando a servir la comida y ofreciendo su calidez característica a todos los que conocía. Esa noche, mientras John se dirigía a la multitud, miró al mar de caras, jóvenes y viejas, esperanzadas y decididas. Así es como se ve una comunidad, dijo, con la voz llena de emoción. No es perfecta y no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ella. Juntos, estamos demostrando que el cambio es posible. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, y por primera vez en mucho tiempo, John se sintió verdaderamente en paz. No solo estaba continuando el legado de su padre, sino que estaba construyendo el suyo propio. Al comenzar el año nuevo, el trabajo de John en la comunidad continuó evolucionando. El centro juvenil se había convertido en un símbolo de transformación, no solo para los niños que asistían, sino para todo el vecindario. Personas que antes se mantenían al margen ahora se detenían para charlar con sus vecinos. Padres que habían sido reacios a relacionarse con la policía comenzaron a asistir regularmente a las reuniones de ayuntamiento. Poco a poco, la comunidad empezaba a sanar. Sin embargo, John no estaba contento con descansar sobre sus logros. Había visto el potencial de lo que la gente podía lograr cuando trabajaban junta, y quería hacer más. Comenzó a contactar a líderes y organizaciones locales para explorar cómo podrían replicar sus éxitos en otras partes de la ciudad. Un día, mientras revisaba los planes para un próximo evento comunitario, John recibió una llamada telefónica de una miembro del Consejo Municipal. John, comenzó la miembro del Consejo, con un tono cálido pero serio. He estado siguiendo el trabajo que has estado haciendo en tu vecindario. Es inspirador realmente, pero creo que podemos hacer más. John se inclinó hacia adelante en su silla, intrigado. ¿Qué tiene en mente? Hay una subvención disponible para iniciativas de liderazgo comunitario, explicó. Creo que deberías postularte. Con tu experiencia y lo que has logrado, serías un candidato fuerte. La idea de solicitar una subvención para expandir sus esfuerzos entusiasmó a John, pero también lo intimidó. Nunca se había visto a sí mismo como un líder a tal escala. Sin embargo, al pensar en las vidas que ya había impactado, Marcus, los otros niños del centro juvenil, incluso los oficiales con los que ahora trabajaba, se dio cuenta de que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. En las semanas siguientes, John se dedicó al proceso de solicitud de la subvención. Trabajó hasta altas horas de la noche, redactando propuestas y reuniendo cartas de apoyo de miembros de la comunidad. Eleanor ayudó en lo que pudo, ofreciendo palabras de aliento y recordándole los valores que su padre había inculcado en su familia. Estás haciendo exactamente lo que tu padre hubiera hecho, le dijo una noche mientras estaban sentados en la mesa de la cocina. Él creía en levantar a los demás, y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Las palabras de su madre le dieron a John la motivación que necesitaba para superar sus dudas. Cuando el comité de la subvención finalmente lo llamó para una entrevista, habló apasionadamente sobre los cambios que había visto en su comunidad y su visión para el futuro. Unas semanas después, llegó la buena noticia. La subvención fue aprobada y la iniciativa de John se expandió oficialmente. La financiación le permitió contratar personal adicional en el centro juvenil, lanzar nuevos programas enfocados en la resolución de conflictos y el compromiso cívico.
y crear un plan para que otros vecindarios lo siguieran. Con los nuevos recursos, el trabajo de John ganó atención más allá de la ciudad. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, destacando los cambios positivos en la comunidad y el papel de John en lograrlos. Personas de otras ciudades e incluso de estados vecinos se pusieron en contacto para aprender cómo podían replicar el modelo en sus propias áreas. Una noche, mientras John se preparaba para una entrevista televisada sobre la iniciativa, se sintió abrumado por la emoción. Recordó el día de su arresto, la humillación y el miedo que sintió mientras yacía esposado en el suelo. En ese momento, había creído que era uno de los peores momentos de su vida, pero ahora lo veía como un punto de inflexión, un paso doloroso, pero necesario hacia un futuro que nunca podría haber imaginado. Cuando la entrevista se emitió, la historia de John resonó profundamente en los espectadores. Habló sobre el legado de su padre, su viaje de autodescubrimiento y la importancia del perdón y la comunidad. La retroalimentación fue abrumadora, con mensajes llegando de personas que habían sido inspiradas por sus palabras. Entre los mensajes, uno destacó. Era de un hombre llamado Reverendo Michael Carter, primo del padre de John, quien había trabajado junto a él durante el movimiento de derechos civiles. Los dos nunca se habían conocido, pero Michael había visto la historia de John en las noticias y sintió la necesidad de contactarlo. Veo tanto de tu padre en ti, decía el mensaje. Tu trabajo es un testimonio de su espíritu. Me encantaría conocerte y compartir historias sobre el hombre que ambos amamos. La perspectiva de conocer a alguien que había conocido profundamente a su padre conmovió a John. Inmediatamente organizó una reunión y una semana después se encontró sentado frente al reverendo Carter en una acogedora cafetería. El hombre mayor, con ojos amables y un apretón de manos firme, emanaba calidez y sabiduría. «Tu padre fue uno de los hombres más valientes que jamás conocí», dijo el reverendo Carter, con la voz llena de reverencia. «Siempre creyó en el poder de la comunidad, al igual que tú lo haces ahora». Los dos pasaron horas conversando con el reverendo Carter, compartiendo historias que daban vida a Samuel Miller de una manera que John nunca había experimentado antes. Aprendió sobre el humor de su padre, sus momentos de duda y el profundo amor que tenía por su familia. A medida que la noche avanzaba, John sintió una profunda sensación de conexión, no solo con su padre, sino con el legado que había dejado atrás. Era un legado de coraje, compasión y una creencia inquebrantable en la posibilidad de un mundo mejor. Y ahora, John estaba llevando esa antorcha adelante a su manera única. John salió de la cafetería con las historias del reverendo Carter repitiéndose en su mente. Cada anécdota pintaba a su padre no solo como un líder de derechos civiles, sino como un hombre de profunda humanidad. Por primera vez, John sintió que realmente conocía a su padre, no como una figura histórica o un hombre susurrado con reverencia, sino como una persona que reía, luchaba y soñaba. Fortaleció su determinación de honrar ese legado de una manera que fuera significativa para él. En los meses siguientes, los programas que John había iniciado continuaron creciendo. El centro juvenil se convirtió en un modelo para otras comunidades, con visitantes que viajaban desde pueblos cercanos para aprender cómo podían replicar su éxito. John fue invitado a menudo a hablar en eventos y conferencias, compartiendo la historia de su viaje y las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia, el perdón y el poder de la acción colectiva. Uno de los momentos más transformadores llegó durante una cumbre regional sobre la policía comunitaria y la justicia social. John había sido invitado a dar el discurso principal, una tarea que lo emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Mientras esperaba detrás del escenario su turno, pensó en el coraje de su padre, sacando fuerza del conocimiento de que Samuel Miller había enfrentado desafíos mucho mayores. Cuando John subió al escenario, la sala quedó en silencio. Comenzó relatando el día de su arresto, describiendo el miedo y la confusión que sintió y la profunda injusticia de la experiencia. Luego, habló sobre cómo ese momento había sido un catalizador para el cambio,
empujándolo a confrontar problemas sistémicos y a construir puentes en su comunidad. Pero esta no es solo mi historia, dijo John, con la voz firme y clara. Se trata de todos nosotros, las decisiones que tomamos, los valores que defendemos y las comunidades que creamos juntos. Mi padre creía en el poder del amor y la justicia, y veo ese poder cada día en el trabajo que estamos haciendo. El cambio es posible, pero requiere que todos participemos. La audiencia se puso de pie aplaudiendo, su energía palpable. Después, docenas de personas se acercaron a John, agradeciéndole por sus palabras y expresando su propio compromiso para hacer una diferencia. Entre ellos, estaba un joven hombre negro que se presentó como el hermano mayor de Marcus. Solo quería agradecerte, dijo el joven, con la voz llena de emoción. Marcus habla de ti todo el tiempo. Dice que le mostraste cómo ser fuerte y amable al mismo tiempo. Has cambiado su vida y la nuestra. John se sintió profundamente conmovido, dándose cuenta de cuán lejos habían llegado las ondas de su trabajo. Fue un recordatorio de que incluso las pequeñas acciones podían crear un impacto duradero, moldeando las vidas de personas que tal vez nunca conocería. De regreso en su vecindario, el impulso continuó. John y Eleanor a menudo caminaban juntos por las calles, que ahora se sentían más vibrantes y vivas. Murales pintados por artistas locales adornaban paredes antes vacías, representando escenas de unidad y esperanza. El centro juvenil organizaba eventos semanales que reunían a familias, oficiales de policía y líderes locales. Un día, mientras John y Eleanor pasaban por el jardín comunitario, un proyecto iniciado por un grupo de adolescentes del centro juvenil, Eleanor se detuvo, mirando alrededor con una sonrisa nostálgica. Esto es lo que tu padre siempre soñó, dijo suavemente. Personas reuniéndose, ayudándose mutuamente. Estaría tan orgulloso de ti, John. John colocó una mano en su hombro, con el corazón lleno. No estaría aquí sin ti, mamá. Me diste todo lo que necesitaba para encontrar este camino. Los ojos de Eleanor brillaron con lágrimas, pero su sonrisa permaneció firme. Y tú has tomado eso y construido algo hermoso. Nunca olvides eso. Mientras continuaban caminando, John pensó en el viaje que lo había llevado hasta este punto. No había sido fácil. El dolor de su arresto, el descubrimiento del legado de su padre y el arduo trabajo de reconstruir la confianza lo habían puesto a prueba de maneras que nunca esperaba, pero también le habían dado un sentido más profundo de propósito. La culminación de los esfuerzos de John llegó en una brillante tarde de primavera, cuando la comunidad organizó un festival para celebrar su progreso. El evento era un caleidoscopio de colores y sonidos. Niños riendo, vecinos compartiendo comida y música en vivo llenando el aire. Se había montado un escenario en el centro del parque, y al alcanzar su punto máximo el festival, invitaron a John a hablar. De pie ante la multitud, John miraba los rostros de sus vecinos, amigos y familiares. Vio a Marcus sonriéndole, al oficial Davis conversando con un grupo de adolescentes y a Eleanor parada con orgullo en la primera fila. La vista lo llenó de emoción, pero también de esperanza. Hoy celebramos no solo lo lejos que hemos llegado, comenzó John, su voz resonando sobre la multitud, sino la promesa de lo que podemos lograr juntos. Esta comunidad ha demostrado que cuando elegimos la conexión sobre la división y la acción sobre la apatía, podemos crear algo verdaderamente extraordinario. La multitud estalló en aplausos. Sus vítores eran un testimonio de la fuerza y resiliencia que habían construido juntos. Para John, fue un momento de profunda satisfacción. Había encontrado una manera de honrar el legado de su padre, no intentando replicarlo, sino forjando su propio camino, uno arraigado en los valores de amor, justicia y comunidad. A medida que el festival llegaba a su fin y el sol se ponía en el horizonte, John se quedó con Eleanor junto al escenario, observando cómo familias y amigos se demoraban, reacios a dejar el calor de la tarde. «Has hecho algo increíble, John», dijo Eleanor, su voz suave pero llena de orgullo. «¿Tu padre estaría tan orgulloso?». John sonrió.
sintiendo una profunda sensación de paz. Espero que sí, mamá, pero más que eso, espero que hayamos mostrado a las personas lo que es posible cuando nos unimos. Eleanor asintió, su expresión pensativa. Les has recordado lo que tu padre siempre creyó, que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay luz si estamos dispuestos a buscarla y hacerla. Mientras caminaban a casa juntos, John sintió el peso del legado de su padre asentarse cómodamente sobre sus hombros. Ya no era una carga, sino una fuente de fuerza, guiándolo hacia un futuro lleno de posibilidades. En las semanas siguientes al festival, John sintió un creciente sentido de impulso en la comunidad. La energía de ese día continuó, inspirando nuevas colaboraciones e iniciativas. Los negocios locales se ofrecieron a patrocinar programas para jóvenes, más residentes ofrecieron su tiempo en el centro, e incluso los funcionarios de la ciudad comenzaron a prestar más atención al éxito del vecindario. Pero John sabía que el progreso no era lineal. Por cada paso adelante, todavía había momentos de tensión y retrocesos. Una tarde, durante una caminata comunitaria de rutina, un desacuerdo menor entre un oficial de policía y un residente se escaló rápidamente. El residente, un joven llamado Terrence, sentía que le estaban cuestionando injustamente, y su voz elevada atrajo la atención de otros cercanos. John, que había estado hablando con un grupo de padres en el centro juvenil, corrió al lugar al oír el alboroto. Cuando llegó, Terrence estaba visiblemente molesto, con las manos apretadas en puños, mientras el oficial permanecía rígido, con la expresión guardada. Terrence, dijo John, interponiéndose entre ellos, su tono calmado pero firme. Respira. Hablemos de esto. Terrence dudó. La tensión en su cuerpo se relajó lentamente al encontrarse con la mirada serena de John. No hice nada malo, dijo, su voz temblando de frustración. ¿Por qué siempre parece que buscan una razón para atacarnos? John asintió con empatía. Te entiendo, y comprendo por qué se siente así, pero vamos a resolver esto juntos, sin gritos, sin suposiciones, solo una conversación. El oficial, para su crédito, parecía igualmente dispuesto a desescalar la situación. Bajó la voz y explicó que se había acercado a Terrence, porque coincidía con la descripción de alguien reportado merodeando cerca de una tienda esa misma tarde. No estaba tratando de acusarte de nada, dijo el oficial. Solo necesitaba hacer unas preguntas. La conversación continuó bajo la guía de John, con ambas partes expresando sus perspectivas. Al final, la tensión se había disuelto, reemplazada por una comprensión incómoda pero genuina. Terrence incluso estrechó la mano del oficial antes de alejarse. Momentos como estos recordaban a John la fragilidad de la confianza que estaban construyendo. Era un recordatorio de que el trabajo nunca se terminaba realmente, requería esfuerzo constante y vigilancia. Al día siguiente, John se reunió con el oficial Davis y otros líderes involucrados en la iniciativa de policía comunitaria para discutir el incidente. No podemos dejar que situaciones como esta deshagan el progreso que hemos hecho, dijo John. Necesitamos seguir teniendo estas conversaciones, incluso cuando son incómodas. El grupo estuvo de acuerdo, y John propuso una serie de talleres de role-playing donde los oficiales de policía y los residentes pudieran practicar cómo manejar interacciones tensas. Los talleres, aunque inicialmente recibidos con escepticismo, resultaron ser reveladores para todos los involucrados. Los residentes obtuvieron una visión de los desafíos que enfrentaban los oficiales, y los oficiales comenzaron a ver la perspectiva de la comunidad con más claridad. Mientras tanto, el trabajo de John comenzó a atraer atención más allá del nivel local. Un senador estatal visitó el centro juvenil para ver los programas en acción, elogiando el modelo como un plano para otras comunidades. El senador invitó a John a hablar en el Capitolio estatal, donde compartió su visión para expandir los esfuerzos de base para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad en todo el estado.
De pie en el gran salón del edificio del Capitolio, John reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Habló apasionadamente sobre el poder de la empatía, la importancia de escuchar y la necesidad de la colaboración. Esto no se trata de asignar culpas, dijo John a los legisladores reunidos. Se trata de construir una base de confianza, ladrillo por ladrillo. Se trata de reconocer nuestra humanidad compartida y trabajar juntos para crear un futuro donde cada persona se sienta segura y valorada. El discurso obtuvo una ovación de pie y varios legisladores se acercaron a John después para discutir posibles iniciativas a nivel estatal. Aunque se sintió halagado por su interés, John permaneció enfocado en su comunidad. Sabía que el cambio significativo comenzaba a nivel de base, con personas dispuestas a invertir en los demás. De vuelta en el vecindario, Eleanor observaba la creciente influencia de su hijo con orgullo silencioso. A menudo lo acompañaba en el centro juvenil, donde se convirtió en una figura querida entre los niños. La llamaban cariñosamente Mama Eleanor, y su presencia añadía calidez y sabiduría al espacio. Una tarde, mientras John y Eleanor se sentaban en un banco fuera del centro, ella se volvió hacia él con una expresión pensativa. Sabes, tu padre siempre creyó que el cambio comenzaba con una persona dispuesta a levantarse, dijo. Pero también creía que se necesitaba una aldea para sostenerlo. Mira a tu alrededor, John. Has construido esa aldea. John sonrió, sus ojos escaneando la actividad bulliciosa a su alrededor. Niños jugaban baloncesto en la cancha. Voluntarios clasificaban suministros para una colecta de alimentos. Y oficiales de policía conversaban casualmente con los residentes. No era perfecto, pero era progreso, y valió cada esfuerzo. No podría haberlo hecho sin ti, mamá, dijo John, colocando una mano en su hombro. Me diste la fuerza para dar ese primer paso. Eleanor palmeó su mano, su mirada suave pero determinada. Y tú lo has llevado más lejos de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, arrojando un resplandor cálido sobre el vecindario, John sintió una profunda sensación de realización. El legado de su padre ya no era solo una historia o un recuerdo. Estaba vivo en las personas a su alrededor, en las conexiones que habían forjado y en la esperanza que estaban construyendo para el futuro. Los meses se convirtieron en un año, y el trabajo de John continuó creciendo y evolucionando. El centro juvenil se había convertido en una piedra angular de la comunidad, no solo como un lugar para que los niños aprendieran y jugaran, sino como un símbolo de unidad y progreso. Residentes de toda la ciudad venían a visitar, a menudo saliendo inspirados para iniciar iniciativas similares en sus propios vecindarios. Sin embargo, John nunca permitió que el éxito lo distrajera de los desafíos que quedaban. Sabía que mantener el progreso que habían logrado requería atención constante y adaptación. Pasaba horas reuniéndose con líderes locales, asistiendo a reuniones del Consejo Municipal y organizando talleres para asegurar que los programas siguieran siendo impactantes y relevantes. Un día, John recibió una invitación que lo sorprendió. El alcalde de la ciudad había estado siguiendo su trabajo y quería honrarlo en una próxima ceremonia. El evento, que se celebraría en el ayuntamiento, reconocería a individuos que habían hecho contribuciones significativas a la comunidad. Cuando John compartió la noticia con Eleanor, su rostro se iluminó de orgullo. «John, esto es increíble», dijo, su voz llena de emoción. «Tu padre siempre creyó en reconocer lo bueno en las personas, y ahora el mundo está viendo lo bueno en ti». La ceremonia fue un gran evento, con funcionarios de la ciudad, líderes comunitarios y residentes todos presentes. Mientras John estaba en el escenario, el alcalde le entregó una placa que decía: «Por dedicación sobresaliente a la justicia, la unidad y el empoderamiento comunitario». John tomó el micrófono, sintiendo el peso del momento. «Este reconocimiento no es solo para mí», comenzó, su voz firme, pero llena de emoción. «Es para cada persona que ha elegido creer en el poder de la comunidad, para cada vecino que ha tendido una mano amiga, cada oficial que se ha levantado para escuchar
y cada niño que ha osado soñar con un futuro mejor. La multitud estalló en aplausos, y mientras John miraba sobre el mar de rostros, vio a Eleanor sonriendo en la primera fila. Su orgullo era palpable, y por un momento, John sintió como si el espíritu de su padre estuviera allí con ellos, presenciando la culminación de su viaje compartido. Después de la ceremonia, un grupo de jóvenes activistas que habían viajado desde una ciudad cercana se acercó a él. Tu historia nos inspiró a iniciar nuestro propio programa para jóvenes, dijo uno de ellos, estrechando la mano de John. Nos encantaría tu consejo sobre cómo construir algo tan impactante como el centro que has creado. John sonrió cálidamente. Empieza con escuchar, dijo. Descubran lo que su comunidad necesita y trabajen a partir de ahí. Lo más importante es mantenerse comprometidos, incluso cuando parece que el progreso es lento. Mientras el grupo se iba, energizado por el aliento de John, él sintió un renovado sentido de propósito. No se trataba solo de lo que podía lograr en su propio vecindario, se trataba de plantar semillas de cambio que pudieran crecer mucho más allá de su alcance. En el centro juvenil, John decidió lanzar una nueva iniciativa enfocada en el desarrollo del liderazgo. El programa entrenaría a adolescentes y jóvenes adultos para asumir roles activos en sus comunidades, equipándolos con las habilidades y la confianza para abogar por el cambio. Marcus, ahora un joven confiado y decidido, fue de los primeros en inscribirse. Durante una de las sesiones de liderazgo, Marcus se puso frente al grupo y compartió su historia. Solía pensar que no importaba, dijo, su voz fuerte pero vulnerable. Pero el señor John me mostró que incluso las acciones pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Ahora quiero ser esa persona para alguien más. La sala estalló en aplausos y John sintió un gran orgullo. El crecimiento de Marcus era un testimonio de lo que podía suceder cuando las personas reciben el apoyo y el aliento que necesitan para prosperar. A medida que el programa ganaba impulso, John comenzó a ver un cambio en la generación más joven de la comunidad. Estaban más comprometidos, más dispuestos a dar un paso adelante y asumir la responsabilidad del mundo que les rodeaba. Era un recordatorio de que el trabajo que estaba haciendo no solo se trataba de resolver los problemas de hoy, se trataba de crear una base para un futuro mejor. Una tarde tranquila, John se sentó en el porche con Eleanor, mirando las estrellas brillar arriba. El vecindario estaba en paz, un marcado contraste con la tensión y desconfianza que alguna vez lo definieron. Eleanor sorbió su té, su expresión pensativa. «Has hecho algo notable, John», dijo suavemente. Tu padre estaría tan orgulloso del hombre en el que te has convertido. John sonrió, sintiendo una profunda sensación de gratitud. Pienso en él todos los días, mamá, y pienso en cuánto has hecho para que todo esto sea posible. Eres tan parte de esto como yo. Eleanor extendió la mano y tomó la de él, sus ojos brillando. Tu padre siempre decía que el amor y la justicia eran dos caras de la misma moneda. Has mostrado a esta comunidad cómo se ve eso en acción, y me has recordado lo que solía decir, el trabajo nunca termina, pero el viaje siempre vale la pena. A medida que la noche se profundizaba, John sintió una profunda sensación de paz. El camino por delante sin duda traería nuevos desafíos, pero sabía que no los enfrentaría solo. Tenía a su madre, a su comunidad y al legado de su padre guiándolo en cada paso del camino. Con el tiempo, el liderazgo y la dedicación de John se convirtieron en un faro no solo para su comunidad, sino también para la ciudad en general. Llegaron solicitudes de su orientación desde vecindarios que habían luchado durante mucho tiempo con la división y la desconfianza. Y John se encontró viajando más frecuentemente para compartir su historia y las lecciones que había aprendido. Una invitación en particular destacó, una solicitud para hablar en una conferencia nacional sobre justicia social y reforma comunitaria. El evento se celebraría en Washington, D.C., y contaría con oradores de todo el país, cada uno aportando perspectivas únicas sobre la construcción de equidad y el fomento de la unidad. La oportunidad emocionó
y humilló a John. Washington era donde su padre había estado una vez, junto a líderes de derechos civiles, marchando por la justicia e inspirando el cambio. La idea de seguir los pasos de su padre, aunque de una manera pequeña, lo llenó de orgullo y nerviosismo. Eleanor, como siempre, fue su mayor apoyo. Estabas destinado para esto, John, le dijo la noche antes de que partiera hacia DC. Tu padre habría sido el primero en decirte que el trabajo que hacemos cerca de casa puede tener repercusiones en lugares que nunca imaginamos. La conferencia se llevó a cabo en un gran salón con techos altos y filas de asientos llenas de activistas, educadores, legisladores y organizadores comunitarios. La sesión de John estaba programada como la última conferencia magistral del día, un lugar reservado para oradores que pudieran dejar una impresión duradera. Cuando llegó el momento, John subió al escenario, las luces brillantes momentáneamente cegándolo. Al comenzar a hablar, los nervios se desvanecieron, reemplazados por una confianza constante alimentada por el trabajo que había hecho y las vidas que había tocado. Mi nombre es John Miller, comenzó, su voz calmada pero autoritaria. Vengo de un vecindario que, como muchos otros, ha enfrentado sus propios desafíos, pero lo que he aprendido a lo largo de mi viaje es que incluso los actos más pequeños de compasión y comprensión pueden desencadenar el tipo de cambio que a menudo pensamos que es imposible. John compartió su historia, comenzando con el día de su arresto y la revelación del legado de su padre. Habló sobre el dolor de esa experiencia, pero también sobre cómo se había convertido en un catalizador para la transformación, no solo en su comunidad, sino dentro de sí mismo. El cambio no se trata de un gran momento, dijo John, su voz creciendo más fuerte. Se trata de los momentos que vienen después, las decisiones que tomamos cada día para escuchar, perdonar, construir algo mejor, incluso cuando parece que las probabilidades están en nuestra contra. La audiencia estaba en silencio, atenta a cada palabra. John continuó describiendo los programas que había desarrollado, las relaciones que había construido y las lecciones que había aprendido en el camino. Terminó con una reflexión sobre el legado de su padre. Mi padre, el reverendo Samuel Miller, creía en el poder del amor y la justicia para cambiar el mundo. No tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero he llegado a conocerlo a través de su trabajo y de las personas que continúan su lucha hoy. Lo que he aprendido es que su legado no es solo algo que heredé, es algo que todos compartimos, porque la lucha por la justicia nos pertenece a todos. Cuando John terminó, el salón estalló en aplausos. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando, su energía electrizante. Al bajar del escenario, fue abordado por un hombre de 50 y tantos años que se presentó como organizador de una coalición nacional de líderes comunitarios. John, tus palabras resonaron profundamente, dijo el hombre. Hemos estado buscando a alguien con tu experiencia y visión para ayudar a guiar una iniciativa nacional. ¿Considerarías unirte a nosotros? La oferta sorprendió a John. Aunque se sintió honrado, dudó, pensando en su vecindario y el trabajo que aún quedaba por hacer allí. Al notar su vacilación, el organizador sonrió. No tienes que responder de inmediato. Solo sabe que tu perspectiva podría hacer una diferencia a una escala mucho mayor. John regresó a casa en Atlanta, sintiéndose tanto inspirado como conflictuado. Compartió la oportunidad con Eleanor, quien escuchó atentamente antes de ofrecer sus pensamientos. John, esta decisión es tuya para tomar, dijo. Pero recuerda, el trabajo de tu padre comenzó pequeño, en su propia comunidad, antes de crecer en algo más grande. Cualquiera que sea el camino que elijas, asegúrate de que sea uno que se sienta verdadero para quien eres. Durante las próximas semanas, John luchó con la decisión. Buscó consejo de las personas en las que más confiaba, incluyendo a Marcus, quien se había convertido en un joven líder confiado en el centro juvenil. Creo que ya has hecho una diferencia aquí, señor John, dijo Marcus una tarde después de una sesión de mentoría. Quizás es hora de mostrarle a otras personas cómo hacer lo mismo.
Las palabras de Marcus quedaron con John, y después de mucha reflexión, tomó su decisión. Aceptaría la oportunidad de trabajar con la coalición, pero solo si le permitía mantenerse conectado con su comunidad en Atlanta. Su vecindario era donde había comenzado su viaje, y siempre sería su base. Cuando John informó a la coalición de su decisión, estuvieron de acuerdo rápidamente con sus términos. Durante los siguientes meses, John viajó a ciudades de todo el país, compartiendo su historia y ayudando a desarrollar programas basados en los éxitos de su propia comunidad. Al mismo tiempo, continuó nutriendo las relaciones y las iniciativas en Atlanta, asegurándose de que el trabajo allí permaneciera fuerte. A medida que pasaban los años, los esfuerzos de John comenzaron a extenderse de maneras que nunca habría imaginado. Comunidades antes divididas por la desconfianza encontraron un terreno común. Los programas para jóvenes florecieron, dando a los jóvenes las herramientas y la confianza para moldear sus futuros. Los departamentos de policía adoptaron nuevos métodos de entrenamiento, enfatizando la empatía y el compromiso comunitario. A través de todo, John permaneció humilde, impulsado no por los elogios, sino por la creencia de que su trabajo era parte de algo mucho más grande, un legado de amor, justicia y esperanza que había comenzado con su padre y continuaría mucho después de él. Una tarde, mientras se sentaba con Eleanor en su porche, ella lo miró con una sonrisa sabia. Te has convertido en el tipo de hombre que tu padre siempre soñó, dijo, y al hacerlo, has dado a esta comunidad y al mundo algo verdaderamente especial. John sonrió, sintiendo el peso de sus palabras. Solo espero haberlo hecho sentir orgulloso, mamá. Eleanor tomó su mano. Lo has hecho, John, más de lo que jamás sabrás. Y mientras se sentaban juntos, la noche tranquila a su alrededor, John sintió una profunda sensación de paz. El trabajo estaba lejos de terminar, pero sabía que juntos, con las personas que había inspirado y las vidas que había tocado, continuarían inclinando el arco del universo moral hacia la justicia. El trabajo de John se expandió en un legado propio, uno que atrajo a personas de todos los ámbitos de la vida hacia una misión compartida de construcción comunitaria y justicia social. La coalición a la que se unió se convirtió en una fuerza poderosa para el cambio, proporcionando recursos, capacitación y apoyo a vecindarios de todo el país. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia, John nunca perdió de vista dónde todo había comenzado. De vuelta en Atlanta, el centro juvenil continuó prosperando. Marcus había asumido un rol de liderazgo, mentoreando a niños más jóvenes y organizando eventos con la misma dedicación y pasión que John una vez le mostró. Ver a Marcus crecer hasta su potencial fue una de las mayores alegrías de John. Era la prueba de que las semillas que había plantado estaban floreciendo. En un día de otoño particularmente fresco, la ciudad de Atlanta organizó una ceremonia de dedicación especial en honor al reverendo Samuel Miller y el legado que su familia había llevado adelante. El evento se celebró en un parque recientemente renovado en el corazón del vecindario de John, donde una estatua de bronce del reverendo Miller se alzaba alta, su mano extendida en un gesto de esperanza. El parque estaba lleno de residentes, líderes comunitarios y familias que habían venido a celebrar. Mientras John estaba en el escenario junto a su madre, Eleanor, sintió una oleada de emoción. Este momento no se trataba solo de honrar el pasado, era un testimonio del trabajo que habían hecho juntos para moldear el futuro. Eleanor fue la primera en hablar, su voz fuerte a pesar de los años que la habían suavizado. Mi esposo, Samuel, creía en el poder de la comunidad para cambiar el mundo, dijo. Y hoy vemos que su sueño no terminó con él. Vive en este vecindario, en los niños que juegan aquí y en todos nosotros que elegimos mantener ese sueño vivo. La multitud estalló en aplausos mientras Eleanor se apartaba y John tomó el micrófono. Se detuvo, observando los rostros de las personas con las que había trabajado durante tantos años. El legado de mi padre siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, comenzó John.
pero lo que he aprendido es que un legado no es solo algo que heredamos, es algo que construimos juntos. Cada acto de bondad, cada momento de comprensión, cada paso hacia la justicia contribuye a ese legado, y nos pertenece a todos. Señaló hacia la estatua detrás de él. Esta estatua no es solo un recordatorio de lo que mi padre logró, es un recordatorio de lo que podemos lograr cuando nos mantenemos juntos. Mientras John continuaba, habló sobre el viaje que los había llevado a este momento, los desafíos que habían enfrentado, el progreso que habían hecho y el trabajo que aún quedaba por delante. Esta no es el final de la historia, dijo, su voz firme y resuelta. Es el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiremos juntos. Después de su discurso, la estatua fue inaugurada con aplausos atronadores. La multitud se reunió alrededor, tomando fotos y compartiendo historias sobre cómo el vecindario había cambiado a lo largo de los años. John observó cómo los niños jugaban en el nuevo parque infantil, sus risas sonando como música. Era una escena que lo llenó de esperanza, una visión del futuro que su padre había soñado. En los días siguientes, John regresó a su trabajo con una energía renovada. La ceremonia de dedicación le recordó la importancia de mantenerse arraigado en la comunidad que lo había moldeado. Mientras sus esfuerzos nacionales continuaban creciendo, se aseguró de pasar tanto tiempo como fuera posible en Atlanta, asegurando que el vecindario siguiera siendo un modelo de progreso y unidad. Una noche, mientras John se preparaba para dejar el centro juvenil después de un largo día, encontró a Marcus esperando en la puerta. «Hola, señor John», dijo Marcus, su voz llena de emoción. «He estado pensando, quiero iniciar un programa para niños que quieran aprender sobre liderazgo, como el que usted inició para nosotros». El corazón de John se llenó de orgullo. «Esa es una gran idea, Marcus. ¿Qué tienes en mente?». Marcus explicó su visión con entusiasmo, y mientras John escuchaba, se dio cuenta de que esto era exactamente de lo que se trataba su trabajo todo el tiempo, empoderar a otros para liderar, soñar y hacer una diferencia. «Tienes algo especial aquí, Marcus», dijo John cuando terminó, «y estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino». Los dos pasaron las siguientes semanas planeando el programa, que se lanzó con éxito inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que la iniciativa de liderazgo de Marcus comenzara a atraer la atención de comunidades vecinas, al igual que el centro juvenil lo había hecho bajo la guía de John. Eleanor observaba estos desarrollos con satisfacción silenciosa. Una tarde, mientras ella y John se sentaban juntos en su porche, ella se volvió hacia él con una sonrisa pensativa. «Has construido algo duradero, John», dijo. «Algo que sobrevivirá a los dos». John asintió, su mirada fija en el horizonte. «No soy solo yo, mamá. Es todo el mundo que creyó en este trabajo, que se presentó, que se preocupó. Eso es lo que lo hace durar». Eleanor colocó su mano sobre la de él, su agarre firme pero suave. «Tu padre solía decir que la justicia y el amor son eternos, porque viven en los corazones de aquellos que luchan por ellos. Y tú le has demostrado que tenía razón». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el vecindario con una cálida luz dorada, John sintió una profunda sensación de realización. El camino por delante siempre tendría desafíos, pero ya no lo caminaba solo. Con su comunidad a su lado y el legado de su padre en su corazón, sabía que continuarían inclinando el arco de la historia hacia la justicia, un paso a la vez. El trabajo de John se convirtió en una fuerza perdurable en la comunidad, pero su impacto llegó mucho más allá de sus alrededores inmediatos. Con los años, los programas que inició florecieron en una red de esfuerzos interconectados, todos orientados a fomentar la justicia, la equidad y la comprensión. Su nombre comenzó a resonar como un símbolo de resiliencia y esperanza, al igual que el de su padre décadas antes. A pesar de su creciente influencia, John permaneció profundamente arraigado en su vecindario. Cada semana se tomaba tiempo para visitar el centro juvenil, hablar con Marcus sobre el programa de liderazgo y verificar el progreso de las iniciativas que habían lanzado juntos. A menudo caminaba por el vecindario,
saludando a viejos amigos y conociendo nuevas caras, asegurándose de que el espíritu de unidad que habían construido permaneciera fuerte. Un día, mientras John estaba sentado en su modesta oficina en el centro juvenil, recibió una carta que cambiaría la trayectoria de su trabajo una vez más. La carta era de una prominente fundación nacional enfocada en avanzar en iniciativas de justicia social. Le ofrecían a John la oportunidad de servir como consultor para sus proyectos, llevando su experiencia a comunidades desatendidas de todo el país. Aunque la oportunidad era emocionante, también traía un desafío. Aceptar el puesto requeriría que John dividiera su tiempo entre Atlanta y otras ciudades, dejando a Marcus y al equipo manejar los programas locales en su ausencia. John luchó con la decisión durante días, consultando con Eleanor, Marcus y sus aliados más cercanos. Marcus fue quien finalmente le dio claridad. Señor John, dijo una noche, su voz firme con determinación, nos has dado todo lo que necesitamos para seguir adelante. Es hora de que ayudes a otras comunidades de la manera en que tú ayudaste a la nuestra. Estaremos bien, lo prometo. John sonrió, conmovido por la confianza y madurez de Marcus. Te has convertido en un líder notable, Marcus, dijo. Estoy orgulloso de ti, y tienes razón, es hora de tomar lo que hemos aprendido aquí y compartirlo. Con el apoyo de su comunidad, John aceptó el puesto. Durante los siguientes meses, viajó a ciudades y pueblos de todo el país, llevando su enfoque colaborativo a comunidades que enfrentaban desafíos similares a los que su vecindario había enfrentado. Trabajó con organizaciones de base, agencias de aplicación de la ley, escuelas y líderes cívicos, ayudándoles a construir puentes de confianza y comprensión. En cada parada, John compartió las lecciones que había aprendido, que el verdadero cambio comienza con escuchar, que el progreso requiere paciencia y persistencia, y que las soluciones más poderosas vienen de dentro de la propia comunidad. Su trabajo inspiró a innumerables otros a actuar, plantando semillas de esperanza en lugares que habían estado sumidos en la desesperanza durante mucho tiempo. De vuelta en Atlanta, Marcus y el equipo prosperaron en ausencia de John, demostrando que la base que él había establecido era fuerte y autosuficiente. Marcus amplió el programa de liderazgo, lanzó nuevas iniciativas enfocadas en la salud mental y la alfabetización financiera, y continuó mentoreando a jóvenes con la misma compasión que John le había mostrado. Un verano, John regresó a Atlanta para una celebración especial. Marcus había organizado un evento comunitario para honrar el 10º aniversario de la transformación del centro juvenil, un hito que marcó una década de crecimiento, resiliencia y propósito compartido. El evento reunió a familias, líderes comunitarios y personas de todos los ámbitos de la vida que habían sido tocadas por el trabajo del centro. Mientras John subía al escenario para dirigirse a la multitud, sintió un abrumador sentido de orgullo y gratitud. Las personas ante él no eran solo una comunidad, eran una familia, unida por su compromiso compartido de hacer de su mundo un lugar mejor. Hace 10 años comenzamos algo aquí, comenzó John, su voz firme y llena de emoción. Pero lo que hemos construido va mucho más allá de lo que jamás imaginé. Esto no es solo una celebración del pasado, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando creemos en los demás, y es un recordatorio de que el trabajo que hacemos hoy moldeará el futuro para las generaciones venideras. La multitud estalló en aplausos, sus vítores resonando por el parque. Mientras John bajaba del escenario, Eleanor lo recibió con un cálido abrazo. «Lo has logrado, John», dijo, su voz temblando de emoción. «Has llevado el sueño de tu padre más lejos de lo que él jamás podría haber imaginado». John asintió, su corazón lleno. «No podría haberlo hecho sin ti, mamá, sin esta comunidad, sin personas como Marcus, que creyeron en lo que estábamos construyendo». El resto de la noche fue una celebración alegre de todo lo que habían logrado. Mientras el sol se ponía y las luces del parque iluminaban las festividades, John se quedó atrás y observó, dejando que el momento se asentara. Este era el legado de su padre, vivo y prosperando en cada sonrisa,
cada risa, cada conexión que se había forjado a lo largo de los años. Y también era su propio legado, uno construido no solo sobre los ideales de justicia y amor, sino sobre el trabajo silencioso y persistente de reunir a las personas y creer en el poder de lo que podían lograr como uno solo. Mientras la noche se desvanecía, Marcus se acercó a John con una expresión pensativa. Señor John, comenzó, ¿cree que su padre alguna vez imaginó algo así cuando empezó su trabajo? John miró la comunidad que amaba profundamente. Creo que soñaba con algo aún más grande, dijo con una sonrisa. Y ahora nos corresponde a nosotros seguir construyendo ese sueño. Con esas palabras, John sintió un renovado sentido de propósito. El trabajo nunca estaba realmente terminado, pero esa era la belleza de ello. Cada generación tenía la oportunidad de continuarlo, de moldearlo en algo aún más poderoso y duradero.